Buenas noches. ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Mal? ¿Bien? Primero de todo, gracias. Gracias, Eric, por invitarme. Dios les bendiga, hermano. Realmente es un privilegio para mí. Es un honor compartir con ustedes, estar en comunión con ustedes. Así que Dios les bendiga. Y antes de comenzar, el que les habla, yo me llamo Luis Altamirano, Luis Alberto Altamirano, más conocido como Luicho. En el barrio me llaman Tanque, pero por la fuerza, las ganas, el poder, no porque estoy un poquito excedido de peso. Y los jóvenes me llaman así. Bueno, tengo que lidiar también con eso, porque está mi hijo. Y quiero contarles más o menos, hacer un índice. Vamos a tomar unos puntitos de lo que fue mi vida. Yo conocí al Señor, me hablaron del Señor Jesucristo cuando tenía 33 años. Me habló un amigo mío, Jorge Adrián López, ese sobrino. ¿Me puede traer un vasito de agua, por favor? Ese sobrino de Abel López, casi todos le conocen. Pero antes de eso, mi vida fue una vida muy desordenada. Mi papá falleció cuando yo era muy joven, tenía entre 13 y 14 años. No recuerdo bien. Y bueno, mi mamá salió a trabajar y me crié en la calle. En la calle conocí tantas cosas, conocí la delincuencia, los vicios, conocí el ocultismo, conocí la noche, conocí el mundo de la oscuridad, el mundo de la música. Y así me involucré en un montón de cosas. Hasta que un día Dios se cruzó en mi camino. Ese día me hablaron que Cristo había tomado mi lugar. Yo al principio no lo podía entender porque yo miraba y decía, pues yo hice muchas cosas, muchísimas cosas. Y así comenzó mi vida. Cuando me habló este amigo, me invitó a su iglesia, la iglesia bautista, Amigo Jesús. Me voy a ese lugar, empecé a congregarme. Pero llegó un momento que mi vida estaba vacía, así como entraba, salía del lugar y yo notaba que algo me faltaba. Que lo que me faltaba era la palabra de Dios. Ahí entrábamos, había una euforia, unos mensajes de confesión positiva, salíamos eufóricos, pero a la hora, a las 2-3 horas, gracias, a las 2-3 horas, si uno tener el alimento de la palabra, es un alimento light. Así fue mi vida. Así transcurrió 4 años aproximadamente. Y en el año 2015 venía orando al Señor que yo quería ir a un lugar donde me enseñaran la palabra, donde yo podía conocer a Dios. Así fue que un amigo mío, un pastor, si bien de la línea pentecostal, él me dijo, mira Luis, Dios te va a hablar. Y como yo tengo amigos conocidos, no amigos, pero conocidos por muchos lugares que son creyentes, él me decía, visitar las iglesias, Dios te va a hablar. Y así fue. Pero así como iba, terminaban las reuniones y salía de la misma manera como estaba en mi congregación. Mientras tanto, yo asistía a Amigo de Jesús. Y hasta que un día Roberto, todos le conocen a Robert, a Washington, algunos lo conocen por Washington, nos habíamos encontrado frente de la librería del papá de Eric, y ahí me enteré que Roberto era cristiano. Le contaba a Pablo que nosotros con Roberto hicimos la primaria juntos, nos escapábamos de la escuela, no estudiábamos, o sea, yo estudiaba un poquito más que Robert. No, eso digo ahora por no estar Robert. Él me dice, yo también, Luis, soy cristiano, creo en Dios. Y bueno, un día le mando un mensaje y me invitan. Él me dice, sí, Luis, este domingo hay reunión de predicación, y me voy. Ese día, realmente como me había dicho mi amigo, ese pastor me dijo, Luis, Dios habla en tu corazón. En mis oraciones del 2015 yo le decía, Señor, el día donde yo te voy a conocer y me van a enseñar tu palabra, por favor, poné paz en mi corazón, que eso sea la confirmación de lo que yo te estoy pidiendo. Esa noche en Trinchera predicó el hermano Heinz, le conoce, uno de los ancianos. Él predicó
no me acuerdo cuál era, pero Dios puso paz en mi corazón y 2 himnos confirmaron esa paz, que fue Santo, Santo, Santo en Monte Calvario. Ahí yo me di cuenta que ese era mi lugar. Ahí le conozco al pastor de ustedes, a Eric, que me saludó, parecía que fuera ayer. Después le dejé loco, que quería estudiar, porque él me había comentado que estaban haciendo un curso por internet. Bueno, Dios tocó el corazón de Mario, Dios también tocó el corazón de los ancianos, porque imagínense viniendo uno en diciembre y en marzo comencé a estudiar con ellos. A mí nadie me conocía, pero Dios se encargó absolutamente de todas las cosas. Eso fue la gracia de Dios en mi vida. Hoy yo entiendo bien a qué Dios yo sirvo, yo sé a quién le estoy siguiendo, yo sé la verdad que hoy persigo y yo sé mi destino. Eso es lo más importante. Ahora me preguntan cuántos años tengo. Tengo 3 años. No llego a los 3 años, le decía Pablo, yo tengo 3 años de creyente. Justo hablaba con Santi, esto, siempre a fin de año suelo hacer un análisis de lo que fue el año, y entre esos análisis me preguntaba si yo realmente me había convertido en aquella oportunidad con mi amigo. Y yo creo que entendí, pero realmente entendí el Evangelio cuando vine a Trincheras. Bueno, eso más o menos es mi vida. Hay más cosas, pero no viene al caso. Yo creo que la palabra de Dios es sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Soy casado, estoy casado con la mujer más linda que haya creado Dios. Tengo 3 hermosos hijos. Soy un ex policía. Dios me sacó de la fuerza y hoy me dedico a tareas múltiples y a estudiar las Escrituras. Dios me ha llevado a estudiar las Escrituras. Y le invito a que vayamos a la carta de Timoteo, la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 16. Si me da el tiempo voy a procurar exponerlo. Pero antes de leerlo vamos a elevar una plegaria al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos delante de ti. Queremos darte gracias por esa salvación tan grande. Nosotros no somos dignos, Señor. Nosotros realmente no nos merecemos nada de ti. Pero gracias porque hemos hallado gracia en tus ojos y nos has salvado de esa condenación. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. También, Señor, yo soy un hombre limitado, sin sabiduría, y tengo que exponer tu palabra delante de ti. Por eso te pido, Señor, que me des de nuevo, me des sencillez, me des la elocuencia necesaria para hablarle a mis hermanos lo que tú has revelado en las Escrituras. Gracias, Padre. Realmente es un privilegio compartir con mis hermanos de Brown tu palabra. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria, la honra. Amén, amén y amén. Le había dicho a Eric que iba a hablar sobre 1 de Pedro 2:21, era Eric, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda que decía? ¿Quién se acuerda que dice Pedro? Sí, eso es sobre el sufrimiento que Cristo, y un ejemplo que Él nos dejó y que nosotros debíamos seguir en sus pisadas. Eso era mi idea, pero en el momento del estudio el Señor me llevó a lo que yo estoy exponiendo hoy en la iglesia de Trincheras, que es la carta a Timoteo. Vamos a las Escrituras y el capítulo 1, versículo 12 dice el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y el 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esto lo escribió uno de los hombres más extraordinarios de la Biblia. Todos son extraordinarios los personajes, pero este hombre, este varón es muy especial. Antes de introducirlo a la carta, antes de ir al contexto, vamos a ver quién es Pablo, por qué le escribe esto. Esto es algo muy especial en este pasaje de las Escrituras, en este sector de esta carta. ¿Quién era Pablo? Vamos a hacer un poquito de memoria. Pablo, ¿cómo se llamaba antes de cruzarse con el Señor Jesús? Él se llamaba Saulo. ¿De dónde él provenía? De Tarso. Dice la Escritura que él era judío. También dice que él era fariseo de fariseo. Y para ser fariseo, vos tenías que ser de una línea, de un linaje, de una genealogía. ¿De dónde viene Pablo? ¿De qué línea? De la tribu de Benjamín. Ese era Pablo, fariseo de fariseo. Ese era este varón que un día comenzó a perseguir a Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo, a los que predicaban el Evangelio. A eso le perseguía a Pablo. Pablo era un entendido de la ley, era un hombre instruido, él era bilingüe, o sea, él hablaba varios idiomas. Ese era Pablo. Ese era Pablo, celoso de la ley, que venía de generación en generación, contándose en su familia. Ese era Pablo. Ahora sabemos muy bien lo que pasó en aquel día, cuando Pablo iba a Damasco. Momento antes de viajar, supongo yo, de viajar a Damasco, él había pedido carta para poder perseguir a los cristianos. En camino a Damasco se cruzó el Señor Jesucristo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? ¿Por qué me persigues? Ahí comenzó la vida totalmente diferente de este varón, que lo conocemos por Pablo. Ahora, ese era Pablo. Y ahí comenzó su ministerio. Pero ahora Pablo escribe esta carta a Timoteo. Y tenemos que ver el contexto de lo que con el cual él comienza su carta, para después meternos en estos versículos que es el ministerio de Pablo, la gracia que él halló en Jesucristo en un momento crucial de su vida. Pablo le envía a Timoteo esta carta y le dice, Timoteo se encontraba en Éfesos, en la iglesia de Éfesos, predicando el Evangelio, y Pablo le envía esta carta. ¿Y por qué le envía esta carta a Timoteo? ¿Por qué le envía? Porque había personas dentro de la iglesia que enseñaban diferentes doctrinas. ¿Y qué eran estas diferentes doctrinas? No especifica todo, pero dicen que prestaban atención a fábulas, a historias ficticias, a cuentos. Y también había genealogías interminables. Cuando observamos esta palabra de genealogías interminables, esto es muy del judaísmo, es mucho de los judíos. Ellos hacen mucho hincapié en su genealogía, de dónde ellos provienen. Y ahí Pablo sigue exponiendo, ¿y qué es lo que causaba estas fábulas y estas genealogías interminables? No voy a entrar en precisión a lo que ellos hablaban, a lo que se suponía, porque tenemos que hablar también un poco del gnosticismo, un poco de la cultura griega, un poco de todo, cosa que se nos va a pasar el tiempo. Estas conversaciones, estas falsas doctrinas, estos falsos maestros estaban enseñando a los hermanos de Éfeso, provocaban disputas. Esto lo vemos en el versículo 4, dice, arrancamos del 3,
para que mandases a alguno que no enseñe diferentes doctrinas, ni preste atención a fábula ni genealogía. ¿Por qué? Porque se acarreaba disputa, discusiones interminables entre los hermanos. Pero prestemos atención relacionado a este versículo de los falsos maestros. Vayamos a Hechos 20, versículo 29 y 30. Por favor. Libro de los Hechos, versículo 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar sí a los discípulos. Pablo se estaba dando cuenta que en el medio de la congregación se estaban levantando falsos maestros. Qué interesante, ¿no? Estos falsos maestros no solo decían cualquier cosa, cosas que no entendían, sino también ellos se atribuían el título de maestros de la ley, doctores en la ley. Eso lo vemos en el versículo 7 del capítulo 1, que dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Estos hombres no tenían la menor idea de lo que ellos decían. Y sigue Pablo para seguir en el contexto, dice el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena. Pero sabemos que la ley es buena. Pablo afirma que la ley es buena y se aplica no a los justos, sino a los transgresores de la ley. Y vamos al versículo 9. Y ahí Pablo da una lista a quién estaba dirigido, a quién está dirigido, mejor dicho, la ley de Dios. ¿A quién está dirigido? A todos los transgresores, desobedientes, impíos. Y así sucesivamente Pablo da una lista a quién estaba dirigido la ley y que era bueno si era aplicado como corresponde, a lo cual había establecido el plan de Dios a estas personas desobedientes a la ley de Dios. Lo que el Evangelio enseña comprueba lo que Pablo afirma. No hay contradicción entre la ley usada legítimamente y el Evangelio. El Evangelio revela que la ley tiene al hombre bajo pecado. Y es interesante cómo culmina el versículo 11, dice, según el glorioso Evangelio, después de la lista que viene dando Pablo, dice, según el glorioso Evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ahí yo supongo, esto es una apreciación personal, que el corazón de Pablo se constrictó, se compungió. Porque miren, habiendo Pablo mencionado su comisión divina, cuando él dice, según el glorioso Evangelio de Dios, que a mí me ha sido encomendado, ahí él menciona la comisión divina, Pablo se siente compelido, constrito, a dar gracia a Cristo que le comisionó. ¿Y cuándo le comisionó Jesucristo a Pablo? Vamos a Hechos, para que observemos el contexto, Hechos 26, 15, el que encuentra, si quiere leerlo. Hechos 26, 15, dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ahí el Señor Jesucristo encomienda a Pablo y él recuerda, y es interesante porque si leemos el capítulo, dice el versículo 12, doy gracias
al que me fortaleció. ¿Quién le fortaleció a Pablo? Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel. ¿Qué es tener por fiel? Porque me tuvo por fiel. Porque Pablo era digno de confianza y Cristo lo sabía. Pablo era digno de confianza para el Señor Jesucristo. Y dice, poniéndome en el ministerio, esta es la manera o la forma como Cristo demostró su confianza en Pablo. Ahora, ¿Pablo se merecía? ¿Pablo se merecía estar en el ministerio de Jesucristo? Eric se merece estar en el ministerio de Jesucristo, Luis, Rafa, Ramón, cada uno de nosotros, sin importar. Bueno, no nos merecemos. Pero Pablo reconoce, poniéndome en el ministerio, esta es la forma, la manera que Cristo demostró su confianza en Pablo para ponerlo en el ministerio. Pablo no solo fue llamado a predicar, sino también a sufrir el servicio, al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo profundo y esto nos tiene que llevar a examinarnos a nosotros mismos. El versículo 13 dice, habiendo yo sido antes, y habíamos hablado de lo que fue Pablo, habiendo yo sido antes. Blasfema. ¿Saben lo que es blasfemar? Estuve buscando algo del concepto. Es usar un lenguaje abusivo, intemperante, inmoderado, desenfrenado, libertino. Así era Pablo dirigiéndose a los cristianos, a los del camino, como dice el libro de los Hechos. El doctor Lucas usa esa terminología. Así se dirigía Pablo. Él blasfemaba contra aquellos cristianos, pero en realidad él blasfemaba contra Jesucristo. También fue perseguidor. Él les perseguía. Literalmente dice la Escritura que él pidió carta para perseguir a estos varones, a esta familia de Dios. Y también era injuriador. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Vamos a Lucas 23, 34, por favor. Vamos a Lucas 23, 34, y vamos a ver la condición de Pablo, como desde lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo. Lucas 23, el que encuentre si quiere leerlo, Lucas 23, 32. Dice la Escritura, Lucas 23, 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso dijo el Señor Jesucristo. Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Pablo no sabía lo que estaba haciendo. Él mismo lo dice en el versículo 3, él mismo lo dice, porque él lo hizo por ignorancia. Él pensaba que brindaba un servicio a Dios, persiguiendo a los redimidos por Cristo, persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Él pensaba que estaba brindando un servicio a Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37. Capítulo 2, versículo 37. Dice, al oír esto se compungieron de corazón. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados
que recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vosotros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios le llamare. Voy a seguir leyendo. Voy a seguir leyendo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan. Acá hace referencia a lo que había sucedido con el Señor Jesucristo. ¿Y por qué ellos lo hicieron? Pedro expone que ellos habían crucificado y matado al autor y consumador de la vida. Y ellos reconocen, al oír esto, la predicación de Pedro, de lo que ellos habían hecho, el autor intelectual y material, juntamente con los gobernantes de aquella época, dice que ellos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones y hermanos, ¿qué haremos? Ellos reconocieron que lo habían hecho por ignorancia. Hechos 3, 17 y 19 a 19 dice: mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas: Jesucristo había de padecer. Pablo lo que había hecho, lo había hecho en ignorancia y en incredulidad. Antes de su conversión, Pablo pensaba que era su deber hacer muchas cosas contra Jesús. Eso pensaba Pablo que era lo correcto. En Juan 16, 2, vamos un poquito a Juan 16, 2, ahí a la vuelta, fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo. Juan 16, 2, dice: os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahora, tomando estas palabras del Señor Jesucristo, ¿la muerte de quién consintió Pablo? De Esteban. Pablo fue testigo y fue autor intelectual. No. Él fue un testigo, y no solo eso, él aprobó la muerte de ese varón. ¿Y qué expuso Esteban antes de morir? ¿Qué le había dicho al Señor? Perdóname, no les cuentes como pecado. Algo así era. Vamos un poquito a la... No recuerdo bien cómo era que dijo Esteban. El que encuentra, por favor, que lo lea. Aquella frase de Esteban antes de dormir. ¿Qué dijo Pablo? 7, capítulo 7, versículo 60. Sí. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No le tomes en cuenta este pecado. Ese era Pablo. Seguimos. Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio, de los que habían creído en Él, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero, arranca el versículo 14, dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia, los pecados de Pablo eran grandes. Los pecados de Pablo eran muchos delante de Dios. Pero la gracia del Señor sobreabundó. Vamos a Romanos 5:20, es uno de los pasajes más conocidos. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó
la gracia. Pero la gracia del Señor sobrepasó el amor del Señor Jesucristo, sobrepasó todo aquel historial, todo aquel prontuario que tuvo Pablo, que tuvo Luis, que tuvo cada uno que hemos llegado a los pies de Él por medio de la cruz. Dice que su gracia sobreabundó. Eso lo dice el mismo autor de Romanos, que es Pablo. Y él reconoce eso dentro de sí, él reconoce en su vida. Él lo reconoce y hace mención en este versículo que por la gracia de nuestro Señor, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, con la fe y en el amor. Luego su vida de fe se manifestó en su amor por la causa de Cristo. La fe, el amor fueron la respuesta de Pablo a la sobreabundante gracia de Dios. Seguimos. Versículo 15. Pablo arranca diciendo: palabra fiel y digna de ser recibida para todos. La palabra fiel son dichos fidedignos. Estos son muy ciertos, son creíbles para todos. Eso es nuestra escritura, eso es el Evangelio de Jesucristo. Palabra fiel y digna de recibirlo, que no hay duda, que es bueno, que es agradable, que es la verdad, que Cristo vino al mundo. Esto nos demuestra la preexistencia del Señor Jesucristo, que Él vino al mundo. Él ya existía antes de esto. ¿Y para qué vino? ¿Para qué vino al mundo? Para salvar a los pecadores. ¿Y qué dice Pablo? De los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. El caso de Pablo era notable. Imagínense que por esa puerta entre Pablo, y nosotros sabemos la historial de él. O imagínense por esa puerta entra un hombre como Luis que incursionó en la oscuridad de las tinieblas. Y encima haber dicho tantas cosas. El caso de Pablo era notable. Pablo recordaba aquellos momentos cuando él perseguía a la iglesia de Cristo. Esto lo vemos en Hechos 26:15, que él fue a perseguir a la ciudad de Damasco. El caso de Pablo era notable, lo vemos en el versículo 13, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor y injuriador. Pero por esto fui recibido misericordia. Versículo 16. Por esto yo fui recibido misericordia. Pablo da dos razones por qué él fue recibido misericordia, como todos nosotros que estamos acá. Primero, él fue recibido misericordia por su ignorancia al pecado. Él, pensando que las cosas que hacía era correcto delante de los ojos de Dios, él lo estaba haciendo por ignorancia. Él no sabía que estaba persiguiendo al que te salva de la condenación eterna. El segundo motivo es para servir de ejemplo. Eso lo vemos en el versículo 16. Por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, o sea, su paciencia, para ejemplo de lo que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo era un gran pecador. Pero ¿saben qué? Él obedeció al Evangelio y fue salvo. ¿Qué significa eso? Que él creyó en el Señor Jesucristo. El objeto de la fe en Jesús es la vida eterna. Hermanos, siempre tenemos que meditar y pensar en esta salvación tan grande. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque nosotros somos testimonios vivos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. La gente de afuera lee
nos lee a nosotros. Pablo dice que Dios lo puso de ejemplo. Y ese varón, yo me imagino lo que habrá sido en aquellos tiempos. Y él fue de ejemplo. Y la misericordia de Dios, como decía Eric hoy recitando el Salmo, Eric dijo, porque nuevas son tu misericordia todos los días. Nosotros siempre debemos recordar la gracia que hemos hallado en el Señor Jesucristo. Y no solo eso, porque eso hay un propósito, Pablo lo dice, para todos los que han de creer, para todos los que han de creer. Hermanos, nosotros no solo tenemos que venir a cumplir los sábados la reunión de predicación, o los domingos tengo entendido la Santa Cena, o cumplir las actividades regulares de la semana. No es solo eso. Eso es el comienzo de una vida guiada por el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cómo murió Pablo? ¿Te acordabas, Peri? En las cárceles. Pensaba hablar hoy de la cruz, de lo que es seguir a Cristo, pero el Señor me llevó a este lugar. Hermanos, nosotros, nuestra vocación, ¿saben cuál es? No es las cosas que nosotros hacemos. Nuestra vocación es seguirle a Jesucristo y predicar el Evangelio. Esa es nuestra vocación todos los días. Porque nosotros fuimos salvados simplemente por gracia. Simplemente por gracia. Nosotros no hicimos nada, absolutamente nada, para merecernos esto. Allá afuera, como siempre digo en trinchera, allá afuera hay gente que se está perdiendo, se está yendo al infierno y muchas veces pasa al lado nuestro. Muchas veces simplemente tenemos el título de cristianos. Muchas veces simplemente asistimos, pero nuestras vidas no son consecuentes a lo que se haya establecido en la palabra de Dios. ¿Saben cuántos años creyentes yo tengo? 3. Nunca en mi vida he sufrido tanto por amor a alguien. Ese amor hacia el Señor Jesucristo me ha llevado horas y horas por querer conocerlo. Por eso yo digo que trinchera es una bendición para mí. Él fue el primer paso. Y después el resto de mis hermanos se encargaron de ayudarme. ¿Y saben por qué lo hago esto? ¿Saben por qué día tras día procuro? Primero, agradar al Señor. Segundo, caminar en integridad y santidad. Y tercero, servirle por lo que Él ha hecho conmigo. Cada vez que va llegando fin de año me acuerdo quién fui. Nunca me olvido de dónde me sacó el Señor. ¿Y me merecía? No, no me merecía. Y para ir cerrando, les animo, hermanos, a que sigan adelante. Esto es por gracia. Esto no importa tu sabiduría, no importa el título universitario, esto no importa lo que has aprendido. Esto es por gracia, esto es por amor, esto es por convicción, esto es por obediencia. ¿Saben qué? Te van a rechazar. Le contaba a Pablo, hoy me dan el control de la tele cuando vamos a las reuniones familiares. ¿Saben por qué? Porque de mi boca procuro todos los días que nos salgan esas palabras pervertidas. Ya no quiero juntarme con la gente de ese mundo, porque ellos saben que si se juntan conmigo yo les voy a hablar de Cristo, porque es el único tema de conversación que hoy tengo. Ahora Luis me pregunta si me equivoco, y mira, todos los días me equivoco, todos los días le fallo al Señor, pero ¿saben qué? He aprendido a ponerme de rodillas y decirle, Señor, por favor ayúdame, por favor ayúdame, y por favor ayúdame. Y sé cuándo va a terminar esto, cuando me muera, que no sé cuándo va a ser, pero si viene el Señor antes. Recuerden, hermanos, así como Pablo, así como Luis, así como Ramón, así hay muchos que tienen que ser alcanzados y Dios nos va a utilizar a nosotros.
Apoyen a su pastor. Pero observar nosotros que miramos de afuera, especialmente yo que soy muy observador, apoyen a su pastor. Ayúdenme. Nosotros tenemos dos cosas más que hacer: predicar y el segundo es vivir en santidad. Nada más. Nosotros estamos llamados a predicar y a vivir en santidad, porque al vivir en santidad nosotros agradamos a Dios. Y le voy a decir algo, hermanos, ninguno de nosotros acá puede traer ningún cristiano, no cristiano, ninguna persona acá. El único que añade a la iglesia los creyentes, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Pero sí hay algo que nosotros tenemos que hacer, que Él nos ha encomendado. El Señor, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos: vayan, prediquen el Evangelio. Nos dijo: llévenle a la iglesia. Nos dijo: ¿saben qué? Utilicen métodos. No, dijo: vayan y prediquen el Evangelio. Puramente como el Señor nos deja. Oramos. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu gracia nos ha alcanzado. Hoy sabemos que pase lo que pase en esta vida, nosotros un día estaremos delante de ti cara a cara. Pero, Señor, nosotros queremos llegar justificados, habiendo gastado nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, todos los bienes materiales en tu servicio. Te pedimos, Señor Jesucristo, que nos siga dando fuerzas para seguir adelante. Va culminando este año y estamos haciendo un balance de lo que fue nuestra vida, lo que fue nuestro servicio, lo que fueron nuestros momentos de oración, nuestros momentos de lectura, ese compartir contigo día tras día. Y como dijo el apóstol Pablo, vamos a seguir corriendo esta carrera. Danos fuerzas, sabiduría, discernimiento y entendimiento para hacer lo que tú nos mandas a hacer tu voluntad, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este ejemplo que tú has dejado, que es único, necesario y suficiente para que nosotros entendamos tu gracia, sin importar quiénes somos, sin importar quiénes fuimos. Descansamos en ti, Señor, descansamos en ti y sobre todas las cosas nuestra esperanza está depositada en tu palabra. Gracias, Padre. Bendice a la congregación de Brown, ayúdalos, dale fuerzas. Tú conoces sus necesidades, tú conoces los corazones de cada familia, de cada varón, de cada mujer que está en este lugar perseverando. Las aflicciones son grandes y muchas, pero nosotros nos encomendamos a ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.